En el tema anterior que hemos titulado Las dos bestias y el cisma actual, hemos visto de qué forma se ha llegado en poco tiempo al cisma actual que estamos padeciendo en la Iglesia. Un cisma no solo entre la jerarquía, sino también entre los fieles en general. Este cisma, esta ruptura de la fe, es la evidencia no solo de la destrucción de todo el magisterio de la Iglesia Católica basada en el Evangelio, sino que también estamos asistiendo al final del cristianismo en Europa, el cual, hasta el presente histórico que nos toca vivir, el cristianismo ha sido la base y fundamento de la existencia de Europa. Es decir, Europa existe en base al cristianismo, pero eso es lo que están intentando destruir. Hemos visto igualmente en el tema anterior de qué forma se ha llegado a esta situación. Y para ello hemos tomado como referencia el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde San Juan describe que en un momento dado de la historia aparece un personaje que será la causa y ruina total de la Iglesia. Si significa esto la ruina total de la Iglesia, no solamente de la Iglesia, quiere decir que también será parte del origen y fundamento de los conflictos geopolíticos que estamos viviendo. Es decir, esta situación política que estamos viviendo no es el resultado de ninguna casualidad. Esta realidad del colapso espiritual, San Pablo lo describe con precisión en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, como hemos citado en otros temas. Paralelo a todo esto, paralelo a toda esta descripción geopolítica de la crisis de la Iglesia, el colapso que está viviendo ya Europa, y todo esto desde hace ya unos años, esta situación geopolítica mundial es evidente por la tensión que hay entre las grandes potencias mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene un grado de influencia sobre otros países. Pues bien, en base a todo esto, observamos una acelerada decadencia social y religiosa. Y esta decadencia no es fruto de ninguna casualidad, sino que desde un enfoque histórico, todo esto ya estaba notablemente señalado en los textos bíblicos. Afirmar que este periodo crítico acabará con nuestra civilización, la verdad es que no es ninguna novedad decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las civilizaciones históricas que nos han precedido, todas han desaparecido. Por lo tanto, la desaparición de nuestra cultura y de nuestra civilización no va a ser ninguna excepción. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el origen de este desastre social que estamos viviendo? Porque la situación mundial en estos momentos es realmente crítica, muy delicada. Por eso la pregunta es, ¿dónde radica el origen de todos estos conflictos? Dentro de este contexto, en temas anteriores expuse sobre esta temática, advirtiendo que la actual situación de grandes desequilibrios sociales, económicos y religiosos responde a un plan inteligentemente diseñado por una inteligencia muy superior a la humana, la cual, siendo de origen demoníaco, trata de llevar a cabo una guerra espiritual desencadenada personalmente por Lucifer contra Dios. Yo ya en otros temas he hecho una síntesis de esto, sobre esta guerra espiritual de este mundo demoníaco contra Dios. He afirmado y sigo afirmando que todos los conflictos históricos que ha vivido la humanidad hasta ahora, es decir, guerras, golpes de Estado, masacres, desaparición de pueblos enteros, de todo, siempre ha existido, detrás de todos esos conflictos, siempre, sin excepción, ha existido una causa espiritual que lo ha provocado. Si seguimos la dinámica de los acontecimientos mundiales desde hace unos 100 años, quizá poco más, poco menos, hasta el presente, observamos que independientemente de quién gobierne el país, el que sea, grandes potencias o no, es observable la existencia de un poder en la sombra
que es quien dirige y controla todos los movimientos políticos, todos los movimientos y conflictos sociales, económicos y religiosos a nivel mundial. Ahora bien, el problema de fondo de todo esto radica en que este poder oculto en la sombra no es fácil explicarlo. Es decir, alguien puede decir, well, sí, bien, de acuerdo, pero ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es la demostración? La realidad es que no es fácil explicarlo esto. No hay una respuesta lógica ni racional a este poder que está por encima de quienes gobiernan los diferentes países. Entonces, en base a todo esto, insisto que quien controla nuestro mundo no son los países, no son las grandes potencias, que sí, por supuesto que están ellos, las grandes potencias, gobiernos, intereses, sociedades secretas, servicios, sí, ciertamente. Pero detrás de todo esto, que se esconde un poder globalista, de una élite muy poderosa, formada por muy poca gente, pero que controlan todos los sistemas sociales, económicos y políticos. Todo esto está dirigido y controlado por entidades que no son visibles al ojo humano y que todos ellos, todo este poder, es de origen satánico. Repito, demostrar esto no es posible, es muy difícil, porque esto pertenece al ámbito que yo defino como metafísico o teológico. Entonces, a manera de ejemplo, que podemos encontrar ciertas pruebas documentales, San Pablo, que por cierto, mi profesor de historia, mi catedrático de historia en la universidad, que curiosamente no era creyente, nos dijo un día en clase, en la materia de los orígenes del cristianismo, que posiblemente San Pablo ha sido una de las mentes más prodigiosas que ha existido en este planeta. Esto lo decía mi catedrático de historia antigua. Pues bien, San Pablo, percibió con mucha claridad este poder en la sombra existente en el mundo. De manera que en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 6, les advierte que la lucha que personalmente tenemos no es contra los políticos, hablando un poco en lenguaje actual, ¿no? No es una lucha contra los políticos, contra los partidos políticos, contra la corrupción del momento. San Pablo hace ver que la lucha que tenemos es contra entidades no visibles que se mueven en el espacio. Esto está escrito en la carta, en la epístola de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. Entonces San Pablo algo percibió para que llegara a expresar esto. Y en temas anteriores que ya hemos tratado, todo esto viene a confirmar de nuevo que todo lo que actualmente estamos viviendo, así como la realidad del mal que nos rodea, tiene sus orígenes al principio de los tiempos, cuando Dios creó a los ángeles, a quienes les dotó de libertad individual, y esa libertad personal estaba unida a una capacidad de inteligencia y discernimiento excepcional. De manera que cualquier decisión que tomaran estos seres espirituales ya no tenían ninguna posibilidad de regresar al estado anterior. Entonces, para comprender todo este conjunto de desequilibrios sociales que estamos padeciendo, para poder entender todo esto, este poder en la sombra, este poder político, militar, civil en todos los sentidos, para intentar comprender, vamos a entrar de lleno en esta temática que se mueve a medio camino entre el misterio, la leyenda y la realidad. Existe un poder en la sombra, pero ese poder en la sombra es de naturaleza espiritual, el cual se proyecta sobre la vida del hombre a través de todos los conflictos sociales y políticos. Pues bien, en la documentación existente en las Escrituras se describe los orígenes de este poder en la sombra, que está representado por la cabeza visible de estos ángeles que se rebelaron contra Dios. Es decir, todo lo que estamos viviendo en este mundo, todo lo que estamos viendo, conflictos, desequilibrios,
unos problemas económicos que cada vez van más a más. Todo detrás de todo esto se mueve un poder en la sombra, un poder no visible. Entonces, en base a la rebelión de este numeroso grupo de ángeles, debido a todo esto, incluido también la caída del hombre, el plan de Dios fue alterado. Es decir, no solo cayeron los ángeles, también cayó el hombre. Entonces, en base a todo esto, el plan de Dios fue alterado, tuvo que cambiarse. Ahora bien, aquí nos surge una pregunta. ¿Cuál fue realmente el detonante de esa rebelión de los ángeles encabezados por Lucifer? ¿Cuál fue el detonante? Todo apunta en una sola dirección y consiste en que en un momento dado Dios le reveló a Lucifer la creación del hombre y cómo el hombre, por una serie de hechos que no vamos a explicar, cómo el hombre acabaría también cayendo. Entonces Dios le revela igualmente que la intención de Dios es rescatar a la raza humana y para ello la segunda persona de la Trinidad se encarnaría en hombre, en forma humana, pero esta encarnación se llevaría a cabo a través de una mujer. Pues bien, lo creamos o no, lo aceptemos o no, aquí está la clave del problema. Esto suponía, por parte del plan de Dios, suponía que Lucifer no tendría protagonismo en esta historia. Y es a partir de ese momento cuando entra en escena la complejidad de este tema, porque este tema no es nada sencillo. Y no hay datos muy precisos, exactos de cómo fue, no hay, yo al menos no los tengo. Y por lo tanto no es nada fácil de explicar cómo se llevó a cabo esta rebelión de los ángeles encabezados por Lucifer. Porque todo este conflicto ha tenido consecuencias tremendas para la historia del hombre. De todas formas, hay datos, se van descubriendo en los últimos años a través de una serie de hechos, revelaciones, se va sabiendo todo esto un poco más. Hay datos que nos permiten profundizar en esta temática tan compleja. Así que consultando algunas declaraciones de algún que otro exorcista que me he ido llegando, pues por una razón u otra nos van aportando cierto conocimiento muy interesante sobre este tema. Entonces resulta que escuchando hace unos días a través de internet al padre Chad Ripperger, exorcista, en uno de sus exorcismos, él relata su experiencia y va describiendo qué es lo que vivió a través de uno de los exorcismos, ¿no? Entonces el padre Chad Ripperger, a través de la persona poseída, es el propio Lucifer quien hace revelaciones sorprendentes sobre los orígenes de su rebelión contra Dios. Y esa rebelión de Lucifer contra Dios está estrechamente relacionada con María, con la Virgen María. Entonces lo que Lucifer va manifestando al padre Chad Ripperger a través del rito del exorcismo consiste en que en un momento dado Lucifer, antes de su rebelión contra Dios, tuvo esa visión personal, tuvo esa visión total de llegar a comprender que esa mujer misteriosa de la cual va a nacer la segunda persona de la Trinidad tendrá un rango, un nivel, una categoría muy superior a la que él tiene o a la que él tenía en ese momento. Entonces Lucifer, al darse cuenta de todo esto, suponía para Lucifer un enorme golpe, un golpe que no asimiló, le costó digerirlo. Es decir, no acepta esa realidad de lo que sucederá más adelante. En esas declaraciones el padre Ripperger comienza explicando que el auge y caída de todos los ángeles rebeldes, la de todos, está relacionado con el ángel caído por excelencia. Es el ángel caído por excelencia. Por encima de él no había otro más importante. Por lo tanto, tenemos que los demonios, lo que viene a decir el padre Ripperger, ¿no?, es que los demonios son en realidad ángeles que fueron creados buenos, pero que en un momento dado se negaron
así literal, se negaron a aceptar la misión que Dios les tenía asignado a cada uno. Dios les permite percibir que por encima de ellos existía un bien superior. Es decir, que ellos no tenían el rango máximo en ese ámbito del cielo, vamos a decirlo así, ¿no? Ellos no tenían el máximo rango, sino que por encima de ellos existía otro bien muy superior. Y que esos bienes, y que ese bien, tenían que alcanzarlo. Pero, ahí está el pero que ese bien todavía no lo poseían. Hay una similitud con nosotros, ¿no? Nosotros sabemos, los seres humanos sabemos que por encima de nosotros hay un bien muy superior al nuestro. Y el hombre tiene que alcanzarlo, tiene que conseguirlo. Entonces, estos ángeles caídos escogieron un bien menor, que no era Dios. Porque Dios es la máxima perfección, en inteligencia, en equilibrio, en belleza, en todo. Entonces, dicho de otra forma, parte de la caída de estos ángeles estaba relacionado también con Cristo, pero bajo otros aspectos o aspectos muy concretos. Uno de los ejemplos que pone el padre Ripperger sobre este tema dice que uno de los demonios que tiene como nombre Isis, el demonio Isis, cayó porque no aceptó la misericordia de Cristo sobre la raza humana. Es decir, que a su manera estos ángeles también tenían esa pasión que es la envidia, los celos, el rencor, todo eso. Los ángeles no se habían curado de todo eso. Entonces el padre Ripperger, a través de ese exorcismo, confirma que este demonio Isis cayó porque no aceptó la misericordia de Cristo sobre la raza humana. Y la realidad es que la misericordia, la piedad de Cristo hacia nosotros es impresionante. Entonces, en definitiva, todos ellos cayeron en relación a Cristo, pero de formas diferentes, no todos por la misma causa. Lucifer no aceptó que una mujer le superase en gracia, y la gracia que posee María supera en gracia a todo el resto de los seres inteligentes juntos. Dicho, vamos a decirlo de otra forma, cuando Lucifer llegó a comprender la realidad de María, se dio cuenta que él siempre sería el segundo. A nadie, por ejemplo, en una prueba deportiva, a nadie le gusta ser el segundo. Queremos ser el primero. El tercero no, aunque te den la medalla de bronce. El segundo se lleva la medalla de plata. Lo que queremos es el primer cargo, el primer puesto, la primera responsabilidad. Por eso, cuando Lucifer llegó a comprender la realidad de María, se dio cuenta que él iba a ser siempre el segundo, el segundón, nunca el primero. Pero este nivel de categoría siempre era en base a la extraordinaria belleza de María. El padre Ripperger describe que durante uno de sus exorcismos, el Satanás, Lucifer, lo confiesa a través de la persona poseída. El mismo Lucifer dijo lo siguiente: cuando la vi, se refiere a María, era tan hermosa que siempre supe que yo sería el segundo. Observamos que en esta declaración de Lucifer es tremenda, porque está reflejando unos ciertos celos. Es decir, no acepto que nadie esté por encima de mí. Repito las palabras de Satanás. Digo Satanás porque Lucifer, cuando cayó, ya una vez que se cayó en el abismo, también comenzó a ser conocido como Satanás. Por lo tanto, Lucifer y Satanás son el mismo personaje. Repito, cuando la vi, se refiere a María, era tan hermosa que siempre supe que yo sería el segundo. Muestra psicológicamente unos claros celos de que él no está dispuesto a ser el segundo. Y en un momento dado del exorcismo, Lucifer revela que una de las causas de su caída estaba relacionada con la actitud de María. ¿En qué sentido? Es decir, María nunca pensaba cuánto le iba a costar el sacrificio de donarse a sí mismo. Fijaros que aquí estamos hablando de algo muy importante, donarse a sí mismo. Cuando uno se casa, ¿qué es? Te tienes que donar totalmente a la otra persona, si no el matrimonio fracasa.
Si tienes un amigo y tú le reservas cosas al amigo y le dices una cosa así, pero la otra no, esa amistad no va a sobrevivir. En el matrimonio tampoco, y en los negocios tampoco. Entonces aquí Lucifer refleja algo muy interesante, porque María nunca pensaba cuánto le iba a costar el sacrificarse, el donarse a sí mismo. ¿En qué sentido? María, lo sabemos a través del Evangelio, a través de las Escrituras, se sacrificó una y otra vez por Dios, sin tenerse ella misma en cuenta, mientras que Lucifer ni siquiera fue capaz de sacrificarse una sola vez. Porque si ya desde el principio sabía que él no iba a ser el jefe, el más, pues es aceptar con toda honestidad que hay alguien que tiene más poder que tú, y punto. Lucifer no lo aceptó, y por ahí vino su caída. Entonces el padre Ripperger, en un momento del exorcismo, le pregunta a Lucifer que si al mirar a María, cuando miró a María, lo que realmente estaba viendo era a Dios. Y la respuesta de Lucifer nos hace esperar y dice literalmente, sí, es por eso que yo quise ser Dios, porque yo quería esa belleza para mí. Fijaros que la respuesta tremenda. Sí, por eso yo quise ser como Dios, porque yo quería todo eso para mí. La ambición, aquí estamos hablando a nivel de lo que es la psicología, es la ambición, el afán de ambición, de ser más, de que nadie esté por encima de mí. Y si alguien intenta estar por encima de mí, le pongo el pie para que se venga abajo. Pues bien, todo esto que acabo de exponer puede parecer algo fuera de contexto, en cuanto que podemos decir ya, sí, no, todo eso está bien, ¿no? Lo que usted está diciendo está bien, pero son palabras recogidas dentro de un exorcismo, ¿no? Sí, cierto, pero resulta que esas manifestaciones de Lucifer a través de un exorcismo coincide exactamente, con total exactitud, con lo que escribe el profeta Ezequiel en el capítulo 28. Y concretamente en el versículo 17, Ezequiel describe la actitud de Lucifer. Y dice el profeta Ezequiel sobre Lucifer: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Quiso ser como Dios, como hemos visto antes, ¿no? Quiso ser como Dios por la hermosura que veía. A ver, repito, Lucifer dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, de manera que corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ciertamente Lucifer no era un cualquiera. Es decir, en este texto vemos que Lucifer ambicionó la belleza de Dios y no aceptó ser inferior a él. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 28 de Ezequiel, sigue diciendo el profeta, describiendo a Lucifer: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces observamos que es casi idéntico lo que dice el libro del profeta Ezequiel con lo que manifiesta Lucifer durante el exorcismo que llevó a cabo este padre. Creo que es norteamericano, no lo recuerdo con exactitud, creo que sí. Lo que dice el padre Ripperger, ¿no? Entonces, estos datos que ha recogido de ese exorcismo son importantes para conocer la naturaleza de la caída de Lucifer y la razón que lo llevó a arrastrar al resto de los ángeles. Bien, entonces dejamos estos datos recogidos en base a ese exorcismo, y nos adentramos ahora en algo que también es paralelo a todo esto, a todo esto que acabamos de describir. Entonces, la realidad consiste en que Lucifer conocía el plan de Dios para la creación de la raza humana. Y como ya conocía todo ese misterio desde el principio de los tiempos, una vez que todos esos ángeles rebeldes fueron arrojados al vacío, Lucifer esperó, porque sabía que la creación de la raza humana sería mucho después. Entonces Lucifer esperó, con tranquilidad, con paciencia. Esperó el paso de los siglos y del milenio y del tiempo histórico hasta la aparición del hombre en la tierra. ¿Cuál era? En base a esto, ¿cuál era el objetivo que tenía Lucifer al esperar durante siglos y milenios hasta ver a la primera pareja humana? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo no era otro que vengarse de Dios engañando a esta primera pareja humana para llevárselos a su terreno, para corromperlos.
Y este tipo de venganza contra Dios a través de la raza humana quería decir que Lucifer él quería ser protagonista de toda la historia de la humanidad hasta el momento que nos toca vivir en este siglo XXI. Y como sabemos, en el capítulo 3 del libro de Génesis leemos cómo Satanás presiona e engaña a la primera pareja humana diciéndole, no, mira, lo que dice Dios, no hagáis caso, ese no tiene idea, hacedme caso a mí, que si me hacéis caso a mí vais a ser como dioses. Entonces Satanás consigue que la primera pareja humana se alejara de Dios. Y desde entonces hasta el presente siglo que nos toca vivir, la influencia de Satanás en la historia humana está fuera de toda duda. Ha intervenido en todo. Guerras, asesinatos, golpes de Estado, masacres, magnicidios, violaciones masivas en las guerras, desastres y horrores de todos los tipos que todos conocemos. Siempre, siempre y sin excepción, este ángel caído ha estado presente a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Y esto no lo puede negar nadie. Bien, hemos visto, conforme a lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, que este querubín, porque Lucifer era un querubín, quiso ser como Dios. Era la creación más completa y perfecta de toda la creación angélica. Todo esto nos muestra que los ángeles no eran robots, que actuaban mecánicamente, que le pones un microchip y actúan conforme al software que le pones. No, tenía libertad, tenía inteligencia. Lo mismo que sucede entre nosotros los seres humanos. Dios nos ha concedido la libertad personal. Ahora bien, dentro de esta libertad que todos tenían, no se podía descartar la posibilidad de una rebelión entre estos seres espirituales y muy inteligentes. Sucede igual entre nosotros, los hombres. Por ejemplo, una persona te jura fidelidad, no, yo voy a estar contigo hasta la muerte, un amigo, no, tranquilo que yo voy a estar a tu lado, o juramento a un político, o que jura un presidente el cumplimiento de sus promesas políticas y que después ni cumple nada. Entonces esta fidelidad, en un momento dado, por interés personal, por las razones que sea, rompe ese juramento volviéndose en contra de la persona o del grupo al que tú hayas jurado fidelidad. Entonces, esto pasó y esto pasa. Entonces, esta rebelión entre ellos podía darse y finalmente se llevó a cabo. Esta rebelión hubo entre ellos un grupo muy numeroso de ángeles que dijeron, no nos interesa este plan, no nos interesa estar al servicio de Dios. Entonces ahí pusieron como preferencia su propia voluntad. ¿Cuál es? No, mira, yo tengo mi proyecto y no tengo por qué contar con nadie. Primero mi voluntad. Es decir, ellos no eligieron el bien mayor que era Dios. Y en base a todo esto nos preguntamos, ¿qué sucedió en la mente, en el corazón de Lucifer para experimentar este cambio tan radical en su naturaleza angélica? Entonces, para entender esto, seguimos con el libro de Ezequiel y en ese mismo capítulo 28, pero en el versículo 16, encontramos una frase que nos aporta datos muy interesantes sobre la causa de su rebelión. Y el texto dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Esta frase parece un poco compleja, ¿no? Pero siguiendo la lectura del libro de Ezequiel, vemos que el texto nos aporta también datos interesantes. Seguimos leyendo a Ezequiel. Pecaste, por lo que yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor que tenías. Se enalteció, es decir, te pusiste demasiado tonto, te pusiste demasiado creído, te lo creíste. Eras el más hermoso, eras más inteligente y tu corazón se deformó. Esto sería un poco la interpretación del texto, ¿no? Diríamos, como se dice en España,
Te creías el más guapo de todos, el más chulo, y acabaste convirtiéndote en el más tonto. Y corrompiste tu inteligencia a causa de tu esplendor. Aquí hay una palabra que llama la atención y es contrataciones, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esta palabra, traducida a un lenguaje que todos entendemos, quiere decir que por medio de un acuerdo entre dos partes se llega a realizar un trabajo, pero a cambio de un beneficio, y ese beneficio por lo general es dinero. Llegamos a un acuerdo, yo hago este trabajo, etcétera, y tanto, muy bien, venga. Pues tanto es el precio y tanto es el trato que hacemos. Pero por otro lado, la palabra contrataciones está relacionado con la mercancía de productos que se venden. ¿Y qué significa esto? Que tienes que negociar con otras personas. Entonces, aquí la pregunta que surge es, en base a esto, ¿hasta qué punto Lucifer, hablando con unos y con otros, llegó a convencer a la tercera parte de los ángeles que le siguieran en su rebelión contra Dios? Claro, aquí la pregunta que nos hacemos consiste en saber cuánto tiempo pudo transcurrir en el pensamiento de Lucifer ese ir madurando la rebelión contra Dios. Aquí estamos hablando ya en términos políticos, estamos hablando en términos muy humanos. Todo apunta a que Lucifer fue convenciendo a un numeroso grupo de ángeles, haciéndoles ver que Dios quizá no era tan justo como ellos pensaban y que debido a esto los tenía relegados a una categoría que quizá no les correspondía. Entonces sigue en el versículo 17, vemos que corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, ¿qué es lo que puede corromper la inteligencia de una persona? Hasta el punto de anular el sano juicio de esa persona. Porque creo que alguna vez todos hemos visto una persona sumamente inteligente y sensata y un día la conoces y dices, pero ¿qué es lo que le pasó a esta persona? Me parece que se ha convertido en un idiota. Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás? Siempre es el orgullo, el creerte que eres superior a los demás. Hablar con un orgulloso estás perdiendo el tiempo porque nunca te va a escuchar. Una persona orgullosa nunca te va a escuchar porque nunca escucha consejos. Es la vanidad interior de quien está poseído de sí mismo, que siempre está hablando de sí mismo. Yo tengo, yo he conseguido, yo. Es una persona narcisista. Se cree que es superior a los demás porque lo ha conseguido, porque es muy inteligente y por las cualidades que tienes. Y eso es lo que lleva a corromperse a una persona. Y se corrompe incluso en la forma que tiene de pensar y de actuar. Y en este caso observamos que el orgullo se centra sobre sí mismo hasta corromper su inteligencia. Una definición de lo que es la verdadera sabiduría, o sea, ¿cómo podemos hacer una definición de la persona verdaderamente inteligente, que es sabia, que es sensata? En la epístola de Santiago, en el capítulo 3, nos dice que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento es sencillo. Un conocimiento sencillo se expone con sencillez, es un conocimiento puro, es pacífico, es un conocimiento amable y no confunde a nadie, ni tampoco es un conocimiento hipócrita. Y es cierto, cuando yo he tenido grandes profesores, ¿no? y otros profesores muy buenos de conocimiento, pero eran muy ideologizados, estaban muy condicionados por su ideología marxista o materialista y exponían una hipótesis y era dificilísimo entenderlos. Y sin embargo otros catedráticos que tuve en la universidad, en otras materias, que eran hombres brillantes, eran de mente abierta, brillantes, inteligentes, exponían una hipótesis y lo entendías inmediatamente. Yo solo aprendí en la universidad en base a según qué profesor explicara un tema en eso. Por eso dice aquí Santiago, ¿no?, que la sabiduría es pura, es sencilla, pacífica, es amable, no es confusa, no confunde a nadie.
Pues bien, para finalizar este tema, haciendo un resumen de todo esto, podríamos decir que, bueno, está bien, profesor, todo lo que usted ha dicho, pero ¿para qué hablar de ángeles caídos o ángeles rebeldes que andan por ahí perdidos por el espacio? Si lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial es un conflicto con guerras espantosos, guerras incluso en la misma Europa, como lo estamos viendo, la guerra de Estados Unidos a través de Ucrania contra Rusia. Y es una guerra que se va a expandir, atención, se va a expandir más. También tenemos la guerra en el Oriente Medio, que se está expandiendo cada vez más y más y más, y va camino de convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿para qué hablar de esto? ¿Y por qué expongo este tema del ángel caído? Si es que no encaja con lo que estamos viendo. Bueno, despacio, vayamos despacio porque no es así. Pues la razón por la que he dedicado este tema casi en exclusiva sobre este ángel caído, es decir, todo lo que está sucediendo en estos momentos a nivel mundial, todo, sin excepción, a nivel social, político, económico, religioso, todo. El tema de los pinchazos, los desequilibrios políticos, militares, económicos, todo, repito, todo, sin excepción. Detrás se encuentra este ángel caído, Lucifer, Satanás. Alguno puede pensar, no, eso es una exageración, que no es ninguna exageración, que esto no es ninguna exageración. Lucifer odia a la raza humana con todas sus fuerzas y tanto es ese odio que en breve, vamos a ver aparecer a un delegado suyo, vamos a decirlo así, y va a aparecer en el escenario político mundial haciéndose dueño de todo el control de la humanidad. El control en los 4 pilares: política, sociedad, economía y religión, porque va a haber una sola religión mundial. Vivimos una sociedad donde la gran mayoría niega todo esto, porque la gente actualmente solo piensa en el fin de semana y en pasarlo bien. Que a mí me parece excelente todo eso, me parece muy bien. Entonces vivimos una sociedad donde la gran mayoría vive dormida, niega todos estos hechos como parte de una teoría conspirativa. Eso no es problema. El problema va a surgir cuando despertemos y lo que piensan, que todo esto forma parte de una teoría político-conspirativa. Y cuando suceda, porque esto ya está empezando a suceder y la situación es seria y se va a hacer muy grave, cuando todo esto suceda, y va a ser muy pronto, ya va a ser demasiado tarde para todos. No olvidemos que esa guerra del Oriente Medio, que cada vez se expande más, está muy estrechamente con este ángel caído. ¿Por qué? Porque en el Oriente Medio, en la zona de Irak, hay una especie de portal dimensional de la maldad angélica, que esto ya viene de la época del profeta Daniel, cuando tuvo que pelear contra Satanás porque estaba reteniendo el anuncio de Dios relacionado con Daniel. Y ese portal dimensional de maldad sigue estando después de más de 3.000, 4.000 años. Por lo tanto, no nos sorprenda que la guerra del Oriente Medio se va a expandir a toda velocidad, porque lo que estamos viviendo ya está descrito en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Que eso es una bomba de relojería. Entonces, este control del portal dimensional de la maldad ya está en primera persona este ángel caído. Y de ahí del Oriente Medio va a empezar a reventar todo. Y esto se dirige a una velocidad tremenda a la guerra, a la Tercera Guerra. Ojalá esto suceda dentro de 200 años, pero me temo que no. Entonces, en los 2 próximos temas vamos a describir lo que se esconde detrás de todo esto del conflicto del Oriente Medio, en su relación con este ámbito espiritual de los ángeles caídos, pero que nos vamos a centrar más bien en el ámbito político. Lo dejamos aquí y continuamos más adelante.